María bajo la luna. Víctor Manuel Caballero, el caballero de la noche. ¿Cómo estás? Bien, amor bello, ¿y tú? Hoy entraste sin saludarme. ¿Por qué? Porque entré rápido hablando con... Mentira, me encanta fastidiarlo, él es un angelito. La verdad que es un honor tener que trabajar con personas tan buenas como tú, tan divinas como tú, como Freddy, como Humberto. Hoy estoy vestida de gala, Víctor, porque tengo nada más y nada menos en vivo y en directo, y ahí está, en mi Facebook Live, el pastor Juan Barek, que es el presidente del Hialeah Miami Lakes Republican Club. Él es el doctor Juan J. Barek, que es doctor en ministerios. Así es, presidente. Así es. ¿Cómo está usted, Gracias, pastor? María. Estoy feliz porque compartir contigo es no solamente hablar de los temas que nos preocupan de esta nación a nivel también local, pero es pasarla muy bien aquí contigo. Usted dice que yo a veces lo pongo entre 3 y 2. Sí, entre la espada y la pared. Ha sido muy cruel con algunas preguntas, No. pero las he recibido con ¿Cruel? mucha espiritualidad. Pero ¿cómo voy a ser yo cruel, Sí, pastor? ha hecho una La que si la iglesia católica no era una democracia. Me hizo preguntas como esa. Yo le El dije, cónclave pregúntele no es al una. Papa, pregúntele al Papa. Después María me hizo otras preguntas sobre, ahí no hay elecciones. Dije, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, Usted lo dijo, no lo dije yo. Yo lo dije. Y después María Laria me mandó un texto y me dijo, qué bien respondió. Qué bien Dije respondió. yo, no puede ser. Jaque, ¿Sabe lo que jaque. pasa, pastor? Le voy a decir un secreto. Dependiendo de la persona, yo aprieto. Y usted es una persona Pero a usted le gusta conocedora, apretar mucho. pero no con todo el mundo. Cuando yo veo a alguien que tiene quizás un carácter un poquito más volátil, o una persona que se enoja por algo o se va a sentir ofendido, entonces yo aflojo. Pero el pastor Juan Barek es un hombre que no solamente es pastor, es conocedor de todos los temas religiosos, también es conocedor de todos los temas noticiosos y políticos. Y yo admiro mucho el hecho de que un ministro de la iglesia, un pastor de la iglesia, se involucre en la política, porque para mí, separación de iglesia y Estado, o sea, si todo es política. No existe a propósito. Exacto. En ninguna parte de la Constitución de Estados a Unidos ver. habla de separación de iglesia y de Estado. A mí me preocupa no debería escuchar- existir. No, es que no existe, No existe. en la Constitución de Estados Unidos. ok. Yo he ¿Ve cómo lo escuchado digo? políticos hablar, oh, yo no hago esto, yo no digo esto por la separación de la iglesia y el Estado. En ninguna parte de la Constitución de Estados No lo Unidos dice. habla de separación de iglesia y de Estado. Lo que sí está diciendo es que la iglesia sí tiene injerencia dentro del Estado, pero el Estado no dentro de la iglesia. Y entonces, ¿por qué Al teníamos, revés. ¿y por qué teníamos entonces una ley como la ley Lyndon Bueno, B. porque Johnson, precisamente que no permitía claro. que se hicieran donaciones de las iglesias Bueno, a las campañas políticas? tengo una Que respuesta. Trump la quitó. Tengo una respuesta a eso. A ver. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Ves por qué yo le aprieto? Porque él Ah, sabe, sí. y a él no le importa que lo apriete, por eso lo aprieto. Bueno, y esa pregunta es muy Usted tiene válida. la culpa. Esa me gusta muchísimo. ¿Qué pasa? Que el presidente Lyndon Johnson descubre durante su presidencia y su carrera política que la iglesia tiene mucha fuerza política. Claro. ¿Y qué es lo que él hace para intimidar a la iglesia? Bueno, la Constitución habla de que el gobierno no tiene injerencia dentro de la iglesia, pero la iglesia sí. Pero él hace una ley que hasta el día de hoy se conoce como la ley Lyndon Johnson. Para poder quitar esa ley, María, es completamente difícil, muy complicado. Tiene Pero que lo quitó deliberar Trump. el Congreso, Pero Trump la la Cámara quitó. Alta, la Cámara Baja, llevarlo al Senado. Es prácticamente imposible. Cuando el presidente Trump se candidatiza a la presidencia de Estados Unidos, se reúne con más de 300 líderes evangélicos que él los convoca. ¿Qué pasa? Que esos líderes le dicen al presidente que no se pueden involucrar en política porque la ley Lyndon Johnson les prohíbe, porque esa ley amenaza de que se le quita a las iglesias u organizaciones religiosas el 501c3, lo que Aquí se la conoce tengo. como el 501c3. ¿Ve que este hombre es una enciclopedia? Bueno, Aquí está el lo que Johnson pasa- Amendment. Claro. Es exactamente 1954, que prohíbe todos los 501c3. Es que este hombre Que es si alguien le non-profit dona a la organization iglesia de o algún endosar. millonario o los donantes o las donaciones, que es lo que las iglesias necesitan, las donaciones para poder sobrevivir y llevar sus causas misioneras, pastorales, etcétera.
amedrenta a la iglesia de esa manera. Pero fue Lyndon B. Johnson, senador de Claro. Texas, en ese entonces quien lo introdujo. Entonces, cuando el presidente en el Trump es 54. candidato, que es el único presidente que veo que ha cumplido toda esa agenda hasta el día de hoy, ha cumplido su palabra en su agenda presidencial, él dice, eso es lo que les preocupa. Eso fue lo que hizo Lyndon Johnson a las pocas semanas de estar en la presidencia, en el jardín de la Casa Blanca, rodeado de un Mayo 4, 2017. Gracias, ya lo iba a decir, pero usted se adelantó. Tú lo ibas a decir. Claro, pero Yo, usted tiene yo toda la estoy información leyendo ahí, y María. él lo tiene todo en su cabeza. Esa Bueno, es la diferencia. gracias a Dios. Vamos Bueno, a ponerlo en celular para ¿y que vean. qué pasa? Yo estoy leyendo, él lo tiene en su cabeza. ¿Qué pasa, María? Bloquea ejecutivamente el presidente Una de la orden ley, Lyndon ejecutiva Johnson. para defender la libertad de religión. El libertad presidente de bloqueó la ley expresión. Lyndon Johnson. Exactamente. Por eso, ahora las iglesias, los pastores, la iglesia católica, la iglesia evangélica, todas las entidades religiosas pueden participar en política sin estar intimidados por la ley Lyndon Johnson. Ahora, pudiera venir mañana un presidente demócrata y desbloquearla, que es más que seguro que eso pudiera suceder. Pero entonces fue Trump- fácil, nada más firmar una orden ejecutiva. pero está solamente bloqueada. Quitar la ley no está es un quitada, proceso. está No, no bloqueada. está bloqueada. Ok. Es decir, que al estar en este momento ejecutivamente bloqueada por Como una en orden la- del presidente, no pueden ejercer poder sobre las iglesias. Como en y la más ley sobre los Helms-Burton, el evangélicos. título 3 y 4 que había Es estado la misma bloqueado y historia, ahora correcto. lo hizo Trump. Ahora, otra cosa, usted dijo, no debe existir separación de iglesia y Estado. Sin embargo, en México, mucho tiempo, como no había relaciones con el Vaticano, había separación de iglesia y Estado. Después el Papa Juan Pablo II, que yo, gracias a Dios, pude entrevistar una vez, fue y hasta besó la tierra y demás. Usted dice que no debe existir. Sin embargo, aquí, cuando el programa de Planned Parenthood y que se encontraron Que todas también el aquellas presidente cosas, Trump lo tiene también, bloqueado. exactamente, ahí empezaron a darse cuenta lo que hacían con todos estos fetos cuando se abortaba y demás. Y cuando la Iglesia Católica y otras iglesias se quejaron de nosotros no queremos financiar abortos, entonces dejaron de que las iglesias católicas y demás que no creyeran en el aborto, bueno, una iglesia cree en el aborto, entonces no tuvieran que financiarlos. Entonces, Mira. ¿por qué el gobierno? Entonces, si no hay separación iglesia de Estado, ¿por qué el gobierno puede tener jurisdicción de que una iglesia pague o no pague algo que financie abortos? Pero estamos hablando de México y en la ley... No, sí, de México, pero esto que estoy Pero hablando tú de me Planned hablaste Parenthood es de algo de acá. México, María. Sí, en México no hay... México tenía anteriormente, y la gran mayoría de los países latinoamericanos en sus constituciones, que su religión oficial era el catolicismo. exacto. Y por eso en algunos lugares de América Latina no se permitía el ejercicio de otras religiones que no sea estrictamente el catolicismo. Hasta hace unos 10 años atrás en Argentina Eso- solamente decía en la constitución Sí. de la República Argentina que la ley oficial era el catolicismo, al igual que en Ecuador, al igual que en México y en muchos de los países de América Latina. Y eso obligaba inclusive a los países latinoamericanos a dar un anual de X cantidad de millones del presupuesto del Estado al Vaticano. Y ahí es donde están las grandes arcas de ya. dinero de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no vive predominantemente de la limosna que se da dentro de sus catedrales, lo cual sigue siendo una ayuda económica. La Iglesia Pero Católica venían los es muy millones rica, de muy dólares rica. de los gobiernos de América Latina y de Europa que habían declarado estrictamente dentro de su constitución del Estado que era la Iglesia Católica estrictamente, y eso lo fueron depurando hasta el día de hoy. Pero este país, al contrario, este país fue fundado por los peregrinos que escaparon de Inglaterra, Por libertad cristianos, religiosa. por la libertad religiosa, y fundan una nación que hasta el sol de hoy en su moneda y en su constitución In God dice: we firmamos trust. esta constitución, George Washington, Benjamin Franklin y todos los padres de la patria, en el nombre de Dios. Esta es una nación evangélica, cristiana, de principios y valores. Y el presidente ve esa necesidad dentro de la iglesia, si se puede decir, cuando la ley Lyndon Johnson, bloqueándola y quitándola para evitar la intimidación. Pero el presidente gana más el voto popular de los evangélicos A ver, esa es la cuando, próxima pregunta. número uno, no solamente bloquea la ley, número dos, cierra la oficina LGTB de la Casa Blanca, manda a quitar de la página de la casa, que eso es lo que le gusta a la iglesia evangélica,
en una élite también de la Iglesia Católica. Es decir, le está dando lo que a ellos les gusta. Y eso nos beneficia a nosotros porque es una iglesia pro valores, pro familia. Yo respeto todos los matices de la sociedad, María. Yo no estoy aquí para discriminar a nadie. Yo no estoy aquí para degradar a nadie, ni por su condición, etcétera, pero yo tengo mis valores y principios. Y así como yo respeto X comunidad, yo espero que esa comunidad me respete a mí. Ahora, en lo que yo creo, sin ofenderlos, yo digo en lo que en mis principios y valores yo practico, pero no soy un homofóbico. Porque si una comunidad no acepta, sin que ellos se sientan insultados, porque no lo haría, no me degradaría en ofender, en degradar, en insultar a nadie, pero yo diría, si alguien me pregunta, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, ¿tú crees en el matrimonio del mismo sexo? Por mis valores, por mis principios, como cristiano, como evangélico, por lo que entiendo en la Biblia, por mis valores, yo digo no. Pero no mando a nadie a una condenación o lo degrado o lo humillo o lo insulto o le digo homofóbico por no creer como yo. A ver, porque la Iglesia Católica, en la mayoría de los casos. Católica yo, por ejemplo, y el Papa, hasta fue, el Papa Juan Pablo II fue y visitó comunidades gay en San Francisco que sufrían de SIDA. Casualmente hay una comunidad ahí que es la Iglesia Católica, a propósito, perdona que te interrumpa, no está muy contento con el Papa. No, yo estoy hablando del Papa Juan Pablo II. No era Papa muy Francisco. Conservador, muy conservador. Pero él dijo, acepto a los homosexuales en la iglesia, lo que no se acepta es el comportamiento homosexual, que realmente es un poco contradictorio, pero ¿cómo ve la iglesia evangélica al homosexual? Mira, no lo discrimina. La iglesia evangélica está dividida en ese concepto. La iglesia evangélica está ramificada en denominaciones. Hay algunos que tienen... Son Bautistas del Sur, que soy yo. Es una iglesia muy ultraconservadora. No cree en el matrimonio del mismo sexo. Por ejemplo, tiene la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana de América, que ahora mismo cree en la ordenación de pastores homosexuales. Y tiene una que tiene un líder homosexual. Claro, y que cree también en el matrimonio del mismo sexo. Y son evangélicos, los metodistas, los presbiterianos, que quiere decir que el concepto está dividido. Yo, por ejemplo, vengo de una iglesia muy conservadora. Yo diría que los Bautistas del Sur, que es la segunda iglesia más grande en todos los Estados Unidos, después de la Iglesia Católica, con más de 35 millones de creyentes y 75,000 iglesias, no cree en el matrimonio del mismo sexo. Es la más grande después de la Iglesia Católica. Lo puede buscar en Google, lo puede buscar en las enciclopedias. No cree, pero por ejemplo tienes la Iglesia Presbiteriana de América, que es evangélica, sí cree, María. Y practica. ¿Cuál es la que tiene un líder que es ordenado? Mira, el padre Alberto Cutier, y perdona que lo traiga aquí a la mesa. No, yo siempre me lo saco de la mente. Episcopal, su líder de la iglesia episcopal es casado con otro el de la iglesia episcopal, exactamente, es la iglesia episcopal. Entonces, pero ¿y cómo yo no son de la misma cómo Cutier división? se fue a una iglesia donde sabía él que su líder estaba casado con otro hombre. Quiere decir que él está probando ese tipo de comportamiento. No lo estoy atacando. Estoy diciendo que él viene de una tendencia él se fue de la iglesia católica porque no permitía casarse y el celibato realmente no es una doctrina. Si yo me voy a una iglesia ultraconservadora y cuando Cutier, por ejemplo, y este no es el tema de Cutier, pero no sé por qué salió, pero es para darte una idea. No, pero es que me lo sacaste de la mente y yo lo iba a traer a la vocación también. Cutier viene de la iglesia católica donde en ese momento Juan Pablo II era ultraconservador y condenaba la homosexualidad abiertamente. Él no permitía, aunque dijo esa declaración. Exacto, y lo fue a visitar. Lo hizo inclusive como un edicto dentro de la iglesia católica. Cutier viene de allí. Sin embargo, cuando tuvo esa situación, lo cual yo lo respeto, él por lo menos hizo el frente, se casó y todo lo demás, pero se fue a la iglesia episcopal. Y en este momento la iglesia episcopal cree y practica el matrimonio del mismo sexo. Su líder máximo de la iglesia episcopal es casado con un hombre, se exhibe públicamente con él y él continúa allí. Pero a ver, entonces ustedes son una rama de la iglesia evangélica que es es una denominación. Acuérdate que la iglesia evangélica está ramificada en denominaciones y no tiene un gobierno central. Como decir, católico es una sola iglesia, no está ramificada y tiene una central que se llama el Vaticano. Los evangélicos somos creyentes bíblicos, nuevo testamentarios, pero ramificados en denominaciones. ¿Cuántas denominaciones hay? Bueno, hay? Es incalculable, pero las más prominentes, por ejemplo, tú? Cada denominación, Bautista del Sur, presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios,
y así sucesivamente. Es decir, iglesias de Dios internacional. Cada uno responde, dependiendo en la ciudad local que está, a un director de misiones, a un presbítero, a un superintendente, o sea, siempre hay una cabeza de la iglesia a nivel local, estatal y nacional. Y, por Los ejemplo, Bautistas del Sur, por ejemplo, tenemos nuestra central mundial en Nashville, Tennessee. Pero tenemos aquí en Miami lo que se llama la Miami Baptist Association, que es el umbrella, el paraguas de todas las iglesias bautistas del sur dentro del condado de Miami-Dade. Y para Broward, y para West Palm Beach, hasta que llega a Tallahassee, que está la Florida Baptist Convention, que es la estatal que rige todo el estado. Y así está ramificado. Pero es muy conservadora la iglesia. Pero que viene Trump y se reúne con los ultraconservadores, María. Y hace apenas 2 semanas se reunió aquí en Miami y forman lo que se llama la coalición de evangélicos Evangelicals for Trump, la The coalición. Evangelical Coalition for Trump. Y ese fue a propósito, a mí me invitaron y yo no acá pude llegar. que no pudo ir. No en la pude iglesia llegar por Kendall. otros compromisos, pero yo soy parte de esa coalición. ¿Y qué es lo que el Estaba presidente llena y me estaba diciendo repleto. Enrique Encinosa que había Y muchos esos pastores, negros. incluyéndome a mí, estamos metidos en influencias de política y de gobierno, porque aunque el presidente Trump públicamente no ha dicho yo soy evangélico, le está dando a los evangélicos lo que a los conservadores evangélicos les gusta. Por ejemplo, el presidente ha dicho públicamente estoy en contra del aborto. El presidente ha dicho públicamente estoy en contra del matrimonio del mismo sexo. El presidente redujo los fondos de Parenthood, Planned Parenthood. lo redujo totalmente. Y El también presidente- hizo que no se obligara a la iglesia católica y otras iglesias que no crean en el aborto, que no tuvieran que Y financiar el aborto. por sobre todas las cosas Y ahí era bloqueó mi la ley Lyndon Johnson. Exacto, lo también, cual pero se mi metió pregunta a era- toda la iglesia evangélica conservadora de este país en el bolsillo. Y están dando los evangélicos millones Es 85%, y es cierto millones que de dólares a 80 la campaña del presidente Trump. Es cierto que 85% Es de cierto. ese voto ahora es pro Trump. El Por la razón que usted me ha dicho. 85% de los evangélicos conservadores están con Trump. Y es 85%. tanta la fuerza del presidente Y que es él ha por todo recibido. eso, por la ley de Lyndon Johnson, por lo que usted me acaba de Por decir. los baños, por los baños en transexuales. contra del aborto. Te digo lo que él le ha dado a la iglesia evangélica. Ahora, yo iba a empezar con el impeachment, pero está tan fascinante este tema que a mí me encanta la improvisación, me desvié. Pero voy a empezar un poquito por el impeachment para seguir a los otros temas que tengo con el pastor Barek. Hoy fue la votación, yo la vi completica, estaba muy aburrida. Es una pero vergüenza lo que ha sucedido hoy, María. 230 sí a favor, estoy de acuerdo, 198 no, entre los cuales uno que fue Justin Amash de Michigan, que era republicano, últimamente era independiente y obviamente votó que sí, pero hubo 2, por ejemplo, que era Colin Peterson de Minnesota y también el representante Jeff Van Drew, que era demócrata. Los demócratas lo amenazaron, lo acocionaron, ahora es republicano, obviamente votó que no. Y Colin Peterson de Minnesota, que es presidente de una asociación de agricultura, y los agricultores obviamente están muy agradecidos con Trump, y entonces votó que no. Lo que yo no comprendo, y es lo que le voy a preguntar, yo pensaba que cuando llegara al Senado, Mitch McConnell iba a hacer o motion to dismiss o motion to acquit para exonerarlo. Sin embargo, no. Va a haber un juicio que empieza el martes, que lo va a presidir el presidente de la Tribunal Supremo, que es Eric Roberts, de los cuales Nancy Pelosi ya escogió 8 de los managers. Uno es Adam Schiff, otra es Susana García de Texas. Bueno, realmente, y ellos todavía no han decidido, o sea, Mitch McConnell ganó en el hecho de que no se sabe si va a haber testigos o no. Primero, el martes va a haber, los prosecutors van a decir todo lo que piensan porque Trump debe ser impeached, y la parte republicana del Senado va a decir por qué no. Y después irían a testigos. Ellos quieren al ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, y entonces la parte de Trump, por ejemplo, llamaría a Hunter Biden. Pero yo me pregunto, ¿pero por qué gastar el tiempo? ¿Por qué no motion to acquit o motion to dismiss? Ya. Porque de la manera como yo lo veo, perdón María, es porque no quieren demostrar que el presidente está empujando políticamente, judicialmente, porque él es el que ha puesto a las personas claves a nivel jurídico, etcétera, de que está siendo manipulado, porque eso pudiera hacerle daño a la campaña del presidente. Entonces sería quiere mejor... seguir el patrón protocolar Ya. y seguir ese red tape que al final del día
ha sido todo una patraña para destruir la imagen de un presidente que solamente le ha respondido a sus votantes y a una agenda muy agresiva para cambiar a un país que los demócratas y con esta presidencia del presidente Obama, que íbamos realmente a un acabose, a una destrucción, hacer lo mismo con el presidente. O sea que es realmente... sencillamente tratar de dañar al presidente, perjudicarlo, desfigurarlo, porque desde que el presidente entró a las Pero no pocas lo han horas, logrado, ha no subido lo han el tenido, financiamiento. es que no hay evidencias que incriminen al presidente. Todo esto ha sido un acto Obstrucción circense. de poder, obstrucción de justicia. Uno de estos que yo dije, no me acuerdo cuál era, si era que había votado, hubo otro, ahora no recuerdo el nombre, había votado que sí por obstrucción de Congreso y no por abuso de poder. O sea, había estado desbalanceado y ahora votó que sí. Pero yo pregunto, entonces, si nosotros hacemos el motion to dismiss o el motion to acquit, estaremos quedando como que realmente Trump se quiere limpiar las manos, como dijo Pelosi hoy, porque es culpable y por eso es mejor ir a un juicio. Es el way of thinking. Este es el país más democrático del mundo y lo que se quiere es darle un ejemplo al Partido Demócrata y por sobre todo a sus votantes, a su ciudadanía, que el presidente no tiene nada que esconder y que él quiere que se siga el protocolo. El presidente va a estar en Davos el martes, en una reunión, va a estar en Davos. Exacto. Pero hoy pasó la primera parte del China Trade se va Deal. a seguir y yo voy a decir algo aquí, María. Yo estoy mirando y los demócratas también, por supuesto, que desean que esto suceda, pero los republicanos estamos mirando cómo van a votar los republicanos, los senadores republicanos eventualmente, porque hay algunos allí, republicanos también, sí, que están en contra del presidente. Mitt Romney. ¿Qué le parece Mitt Romney? Sin Eso embargo, es una pena. Sin embargo, bueno, él siempre estuvo en contra del presidente, pero cuando empezaron todas estas reuniones y hearings de los impeachment, le hicieron varias entrevistas en las cuales él dio a entender, sin decirlo per se, que él no iba a votar que sí. Pero dijo, bueno, que pusieran su testimonio. Pero, por ejemplo, ¿usted cree de verdad que deberían sentar ahí a Hunter Biden? Yo no sé qué decirte, María. Eso es Sería interesantísimo. Yo como periodista me encantaría. A mí también, pero vamos a esperar a ver qué va a suceder. El martes supuestamente empieza todo este acto circense y una vez más lo que está haciendo el Partido Demócrata es darle más publicidad, más apoyo. Yo creo que el presidente se va a gastar menos millones de publicidad este año en todas sus elecciones porque lo han hecho más famoso, lo han hecho más fuerte. Acuérdate que la víctima es el que más gana, no es el que te da, sino el que recibe. Y a él le están dando constantemente sin poderle probar nada y la víctima es el que pierde. ¿Tú viste alguna vez esa película El Gladiador? El Gladiador, cuando sí, Máximos, el que el hijo mata a su padre y finalmente lo lleva al Coliseo. ¿Y por qué no lo mató antes? ¿Por qué no lo mató en privado? ¿Por qué no mandó una guardia para que buscaran a Máximo en la película, fíjate, y lo asesinaran? Él quería llevarlo al Coliseo Romano delante del pueblo para matar a Máximo, que era el general de todas las legiones del Imperio Romano, y humillarlo porque Máximo era el máximo líder por sobre todas las cosas en ese momento. Pero fíjate que en una escena el César le da una puñalada en el costado y aún así Máximo mata al César en ese encuentro de vida o muerte. Y eso es lo que quieren hacer con el presidente, simplemente ponerlo en un circo, darle una puñalada y tratar de matarlo. Que de hecho matan a Máximo, pero Máximo muere allí y o sea que la previo a eso realmente... él lo mata al César y Roma queda independiente. Y aunque, ¿por qué traigo esta moraleja? Ni al presidente lo van a apuñalar. Si actúan de otra manera lo van a convertir en un mártir. Están convirtiendo. Pero a lo mejor le conviene, a ver, como no, lo están a nosotros le ha los convenido. republicanos nos conviene que hagan del presidente un mártir. Porque entonces la gente lo sale a defender. Si él no se defiende, es verdad. Cuando imagínate que hay demócratas que van a votar por el presidente Trump. Como le está saludando gente, cuando alguien me insulta a mí, a veces yo digo, bueno, tienen todo el ¿Pero derecho. por qué y entonces, insultarían a usted, María? No importa, tienen el derecho, pastor. Y entonces la gente sale a defenderme. Y yo digo, ay, mejor no me tengo que defender. Pues la gente dice, pero defiéndete, María. Yo digo, pero si yo sé que no es verdad, no me molesta, tiene el derecho. Pero bueno, mire, le saludo porque acá hay mucha gente que lo está saludando. Parece que tiene muchos seguidores, pastor. Mire, Ana María Figueroa nos está saludando, Xiomara. Saludos, María. Ángel dice, felicidades, pastor Barek. Gracias. Bendiciones. Conozco al pastor, al pastor Rubén Díaz y es senador en el estado de New York.
Hay un pastor que es senador de Estado de Sí, Nueva York. ¿cómo no? ¿En serio? Sí. Eso le iba a Hay preguntar. muchos. Yo le iba a Hay preguntar, muchos. ¿usted se va a postular para algún puesto político? Porque yo Bueno, pienso a que mí- usted a mí debería me lo han hacerlo. propuesto a propósito. Ah, Me han ¿quién se lo ha propuesto, Bueno, no me hagan esa pastor? pregunta porque es muy comprometedora. Yo se lo dije entre bastidores. No, pero yo no voy a divulgar lo Pero que usted esa me palabra dijo. contra la mía, la Pero mía yo, contra la de no, María Laya. pastor, yo soy Pero una sí me lo han periodista, propuesto, me lo pero han yo no propuesto. puedo divulgar lo que usted me dice en una conversación privada. Gracias. Por eso le pregunto en Sunshine público. Pues exactamente, por eso le pregunto en público. ¿Quién se lo propuso? ¿Y lo No va a se lo- aceptar? Bajo mi derecho de la segunda enmienda, rehuso a contestar.